tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer un breve comentario. Tiene que ver con unos mensajes que están circulando a través del WhatsApp atribuidos a mí. Hicieron una mezcla de un artículo que yo publiqué con unos llamados que yo no he hecho. Me parece un acto de irresponsabilidad. No sé quién está detrás de eso, pero ya he leído en las redes, he leído a través de WhatsApp y otras redes sociales, mensajes atribuidos a personas que luego resultan nacidos en un laboratorio con una intención que yo no creo que sea buena. Cuando yo tenga algo que decir, lo haré a través de mis redes sociales, lo haré identificándome claramente. Yo no envío mensajes por esa vía, así que les agradezco pues que estén alertas frente a esas joyas que montan. Yo no sé quién las monta, pero en todo caso no la montan con ninguna buena intención. Cuando yo tenga algo que decir, bueno, lo diré. No necesito escribientes que hablen o escriban por mí. Así que alerta con eso. Bueno, presento a nuestro invitado de hoy, Héctor Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Él es el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de entrar en ese tema, Héctor, dándote la bienvenida, me gustaría abordar lo ocurrido el día de ayer, la muerte de este joven David Vallenilla Luis, a manos de funcionarios allí en las cercanías de La Carlota, y un poco sobre esta situación que vimos en Venezuela. Tu lectura sobre esto, se han ordenado investigaciones, pero están ocurriendo muertes a manos de funcionarios policiales y de funcionarios militares, a pesar de lo que se dice de que se va a investigar los casos. ¿Cómo hacer para detener esto? ¿Y cómo hacer para que Venezuela no se vaya por ese camino que se está asomando? Que a mí en lo particular me preocupa y creo que a todos nos preocupa, pues. Sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenido, gracias por la invitación y buenas tardes para todo el pueblo venezolano que en estos momentos debe estar viendo este programa y comiendo y acompañándose con su familia. Estamos ahorita llegando de Guatire, venimos allá, tuvimos una extraordinaria asamblea presentando todos los candidatos y candidatas, pero bueno, eso del tema de la constituyente vamos a hablar más adelante. Y bueno, trabajando full, ¿no? Porque además en estos días en Miranda ha habido mucho movimiento, el tema de las lluvias, tenemos cerca de 600 damnificados, hemos activado 2 refugios, así que estamos full de trabajo, pero bueno, quisimos abrir un espacio para compartir contigo, para, como tú lo decías antes del programa, tener una reflexión amena, tranquila, que creo que es necesaria en estos tiempos de locura, en estos tiempos donde los odios están desatados. Y bueno, la muerte de ayer y todas las muertes que hemos visto en estos días por distintas actores, distintas razones, nos llenan de muchísima tristeza, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer, creo yo, la mayoría de los venezolanos, o por lo menos los venezolanos que amamos, los que no odiamos, que yo estoy convencido que somos mayoría los que amamos más allá de las diferencias políticas que podamos tener, es condenarlas completamente y pedirle, bueno, a las instituciones del Estado que actúen, que haya justicia y que se castigue a sus responsables. Yo creo que hay una reacción de algunos actores, desde mi punto de vista, muy odiosa, después de querer como sumar, ¿no? Cuántos muertos lleva un grupo, cuántos muertos lleva el otro, que si uno es de un funcionario, que si el otro es de alguien que lanzó un pote de mayonesa lleno o de que mataron a un funcionario. Y yo creo que ese no es el espíritu que ayuda o que es adecuado. Creo que todos los venezolanos, lo primero que tenemos que hacer, independientemente de quién sea la víctima o quién sea el victimario, es condenar la violencia, condenar la muerte como forma de hacer política y exigir justicia. Que todos los que maten tienen que ser castigados, independientemente de quién sea un funcionario o no sea un funcionario, sea la víctima un chavista o sea simplemente un transeúnte o un opositor. Nosotros no podemos empezar en ese juego macabro de querer pintar de colores la vida o la muerte. No, la mayoría de los venezolanos no queremos odio, no queremos muerte. Y seguramente tenemos muchas diferencias. Seguramente tú y yo ahorita tenemos distintos enfoques, distintas visiones de cómo ver el país. Pero yo estoy seguro que ni tú ni yo estamos pensando en cómo yo te mato a ti o tú me matas a mí. Debatiremos con pasión, como nos caracterizamos, con fuerza, con carácter. Pero después nos damos las manos. Y yo creo que así siente y así piensa la mayoría de los venezolanos. Y no podemos permitir que grupos minoritarios, y no voy a calificar políticamente esos grupos minoritarios que odian, que creen que la violencia es el camino, no las impongan a la mayoría. Nosotros ahí tenemos que ser estrictos. No podemos permitir que la violencia sea la forma de hacer política. Hay gente que le tiene miedo a discutir, a dialogar, a encontrarse. Y tú me decías un poco qué hacer para no permitir que se encauce hacia allá la dinámica política. Yo creo que ese es el camino es el diálogo indiscutiblemente. Que es difícil, que es complejo, que al liderazgo político le toca tener carácter y asumir las críticas de los extremos, sí, es así,
pero tú no te puedes meter en la política si no estás dispuesto a tomar decisiones que tienen dificultades. Y asumir responsabilidades, diría yo, Héctor, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, alguna responsabilidad política, por ejemplo, ¿qué crees tú puede ser un error que el chavismo admita de toda esta coyuntura, desde que comenzaron las protestas al día de hoy? O sea, ¿cuál puede ser algo que el chavismo deba rectificar? Me refiero al chavismo que gobierna, pues al presidente, a los ministros, a los comandantes de fuerza, sobre todo pues a quienes tienen Yo el creo que control los del chavistas orden tenemos público. mucho que corregir, muchísimas cosas. Yo ahorita vengo de Guatire y bueno, uno va pasando huecos en las calles, no sé Sí, qué no, cosa. Hay pero yo me muchísimas refiero en cuanto cosas, al tema de la protesta, hay o sea, muchísimas cosas de el gobierno manejo que de la tenemos que protesta hacer social. mejor, que ahí hay un caldo en la sociedad que nos exige más eficiencia, más compromiso, más presencia en la calle de nuestro liderazgo. Por ahí hay toda una dimensión de cosas que tenemos que corregir. Yo creo que dentro del chavismo, en el caso de la protesta en concreto, tenemos que, a veces dudamos que si seguir tendiendo la mano, que si seguir dialogando ante una expresión de fuerza que pareciera ser totalmente irracional y fascista. Y yo sé que eso hace dudar, pero no puede ser. Nosotros siempre tendremos que apostar al diálogo, siempre tendremos que tender la mano. Si hay una dirigencia, un momento coyuntural, yo creo que tal vez hay que hacer el recorrido de dónde venimos, ¿no? Porque algunos de los dirigentes de la oposición son los mismos que estuvieron en el 2002 en el paro petrolero, o los que fueron a buscar a Tarek William Saab y al gobernador de Guárico en el golpe de Estado. Entonces uno puede decir, mira, son los mismos, nunca van a cambiar, tienen la misma actitud fascista. Pero también es verdad que esas épocas las hemos superado, y las hemos superado porque se han abierto caminos de diálogo, se han tendido puentes de plata. Es decir, yo sí creo que la política tiene siempre un espacio para el diálogo, y la historia sí lo demuestra. Antes de entrar acá hablábamos de la regularización de la guerra de Bolívar y de Sucre. O sea, hasta en los momentos más difíciles, después del decreto de guerra-muerte, tuvimos que racionalizar el conflicto humano. La política es expresión de que hay siempre en la vida en sociedad un conflicto. Ese conflicto tú lo puedes administrar a través de la violencia o lo puedes administrar a través de la política, a través del diálogo, a través de la racionalidad. Pareciera que en los últimos años, estoy hablando del llamado a descargar la rabia, estoy hablando de las guarimbas del 2014, que fueron un mes después de unas elecciones. Y esto es importante, por eso se dice, no es producto que no hemos tenido elecciones. No olvidemos que las guarimbas del 2014 fueron un mes después de las elecciones. De lo que nos pasó en la Asamblea Nacional, que no fuimos capaces, y hablo de todos, de canalizar correctamente, bueno, un conjunto de expectativas distintas. Entonces, tú me preguntas, ¿qué puede hacer Chavismo? Chavismo tiene que seguir insistiendo en abrir un camino para el diálogo, para la paz, para el encuentro. Tengo que hacer una pausa, Héctor. Al regreso, fíjate, aquí sentado el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, que es mi hermano, a pesar de las diferencias, lo quiero mucho. Él dijo en una oportunidad, ahí sentado también dijo pues cosas muy fuertes, pero tuvo una actitud que yo aplaudí, fue el hecho de recibir a los manifestantes que se acercaron al Canal 8. Sí. Si esa hubiese sido la actitud de los del gobierno y de los funcionarios, incluida la Defensoría del Pueblo, todas las instituciones a las cuales los manifestantes han intentado llegar, a lo mejor la historia sería otra. Me gustaría comentar eso contigo. Vamos a debatir. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Héctor Rodríguez. Seguro. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Héctor Rodríguez, nuestra etiqueta de hoy, Héctor Rodríguez a la Una. Héctor, te dejo una pregunta y tiene que ver con el hecho de que el presidente de BTV y ministro de Comunicación e Información recibiera a los manifestantes a las puertas del canal. Recibió, por supuesto, bajo condiciones que fueron previamente conversadas, y llegó pues la manifestación allí y no pasó nada. ¿Por qué desde el comienzo no se ha hecho eso? ¿Por qué desde el comienzo no se tuvo esa actitud de recibir? ¿A ti no te parece que algunos funcionarios quizás equivocaron la manera de hacer las cosas con esa decisión, o es una decisión política? Lo que pasa es que la pregunta está hecha con una mirada, ¿no? Claro, Creo desde mi mirada, y obviamente. y creo que en función del tono del diálogo que me pediste, Acuérdate que todos somos subjetivos. habría que tratar de ampliar un poquito y ver la mirada total, ¿no? Porque sería negar que hay violencia en las manifestaciones, que es lo que ha planteado la revolución. Y yo comparto esa posición. Mira, yo no te voy a decir que la manifestación de la oposición son los guarimberos, pero el opositor no me puede negar que el guarimbero está. No me puede negar que está haciendo daño, no me puede negar que está trancándole el paso a la gente.
Tú sabes, ahorita tengo la Claro, responsabilidad. cuando impides el paso le das No, justificación bueno, a la pero violencia. en algún momento se impide el paso. O sea, las manifestaciones no son para, si no me dices ruta, llegas a donde te dé la gana, no tengo cómo resguardar la seguridad. Es decir, y el histórico de la oposición ¿Pero con quién la conversa? Ese es es otro que hay una problema. violencia. Pero ¿por qué no? ¿Con quién ¿Por lo qué no la conversa? conversa? O sea, cuando nosotros hemos trancado la posibilidad de diálogo con los partidos de oposición. Tú y yo hemos sido testigos que eso no es así. Yo personalmente he llevado varios procesos de diálogo con diputados, con dirigentes, y en algún momento la oposición se trancó, como le pasó en el 2014, como le pasó cuando llamó al descargar la rabia, como le pasó en el 2007, como le pasó en el 2002. O sea, por eso te digo, hay que ver el histórico de una oposición que hay momentos en que se le escapa el odio, en que se le escapa la rabia y dice 350, ya no queremos más nada, no hablamos con nadie, y entran como en un estado de locura. Sin embargo, Héctor, ha habido momentos en los cuales las manifestaciones van caminando pacíficamente Hasta un y punto. comienza la represión y por supuesto no, se desata la violencia. Mira, Hay videos suficientes sobre eso. Es un debate muy largo, pero a un punto donde se para. Si tú logras si tú quieres empezar a empujar, va a haber un forcejeo. ¿Qué recomiendo? O sea, la política es una demostración de fuerza, no es yo tengo que llegar a ese punto, no, yo hago una concentración y le demuestro al país que tengo cierta fuerza y después me despliego a convencer con argumentos, a construir mayoría. Pero no, es como un choque. Claro, pero yo fíjate, estoy seguro. ellos construyeron una mayoría, Héctor. Ellos ganaron las elecciones en 20 de las 22 parroquias en Caracas. ¿Cómo es que una fuerza que gana 20 de las 22 parroquias Pero no eso puede no te da manifestar en derecho a Caracas? quemar Caracas. No, Porque a quemar, pero ¿por qué no pueden ir a la defensoría, por ejemplo? Porque a ellos no se les prohíbe manifestar en Caracas, se les prohíbe asumir con responsabilidad que no lo asumen. No lo asumen. O es mentira que han quemado los lugares donde han pasado. O es mentira la guarimba. O es mentira que se metieron en el Gustavo Herrera en las primeras manifestaciones y destrozaron al Gustavo Herrera. O es mentira que quemaron la magistratura. O es mentira que destrozaron el Ministerio de Vivienda, donde por segunda vez queman una institución donde ellos saben que hay un preescolar con niños. Eso también es parte de la verdad. Y entonces, si lo miramos así, tú estás obligado a decir, epa, ¿quién se hace responsable de que la marcha va a marchar de aquí a aquí, con un acuerdo previo, de que tú vas a llegar acá y de que no va a haber violencia? Claro, la violencia tampoco está de un solo lado. No, Héctor. no la hay. Por ejemplo, en estos días fueron unos manifestantes hacia el Ministerio Público, familiares de unos presos, y fueron agredidos también por gente vinculada al chavismo. Entonces, Y eso hay esas que cosas condenarlo pasan, ¿eh? lo que sea. Pasa. Entonces la violencia no es monopolio. Pero de un la solo sector. pregunta, no, yo no estoy planteando eso. Estoy respondiendo a la pregunta. Me dices, ¿por qué no se les permite llegar a ciertas instituciones? Porque no tienen control de sus manifestaciones. Y con esto quiero decir algo muy claro. Yo no considero que la mayoría de los opositores que manifiestan son violentos. Creo que es una minoría. Ahora, el liderazgo que dirige la movilización o el plan político, la acción política, tiene que hacerse responsable. Nosotros hacemos manifestaciones grandes, pequeñas, medianas, y nos hacemos responsables de lo que pasa en la manifestación. Ajá, una pregunta que tiene que ver con eso. Por ejemplo, a mí me gustaría ver, más allá de un soldado preso, o de un oficial, o de un funcionario, un efectivo de la Guardia Nacional o de cualquier otro cuerpo, bueno, caramba, que se asumieran responsabilidades más allá de eso, Sí. más hacia arriba, de comando, por ejemplo. Me preocupa ¿Qué tiene que ver muchísimo eso? A mí me el preocupa. sentido de que digas un soldado preso como si todos los muertos son producto de soldados. No, yo no he dicho que todos y son yo- producto de soldados, pero ¿cómo a sí? los que se, Pero- los que se pudieran atribuir. Pero no, todas las muertes. Todas a mí me muertes. duelen El que todas. mate tiene que ir preso. Claro. Así de sencillo. Ahora, el que no supervise y que si- el funcionario va a una manifestación con arma de fuego, también y tiene en que ir esa preso. posición tenemos que plantarnos todos los que queremos la paz. No podemos empezar, te decía hace rato, a decir, bueno, pues yo pudiera decir, bueno, pero es que tiene que estar preso el de Polisucre, que fue la primera muerte que tuvimos en la primera manifestación, un policía del municipio de Sucre. No, no importa. Todo el que mate tiene que ir preso. Nosotros tenemos que dar un mensaje claro. Todos los dirigentes políticos, todos los órganos institucionales, todos los medios de comunicación, no podemos permitir la violencia. Bueno, pero es que hay una confrontación política. Sí, la existió cuando tú eras joven, existe ahorita, va a existir cuando nuestros hijos Cuando les era más toque joven, querrás decir. dirigir el país, cuando tenías más cabello como yo, va a existir, es natural a la sociedad, Vladimir, es natural a la democracia, eso no puede justificar. No es que hay un problema, claro que lo hay muchísimos problemas, hay problemas económicos, hay problemas de seguridad, eso no se resuelve odiándonos, no se resuelve matándonos, no se resuelve quemándonos, se resuelve dialogando y trabajando juntos. Tú puedes tener el problema que tú quieras en la casa, puedes gritar todo lo que quieras, pero hasta que no te sientes en la mesa y escuches al otro, y el otro escuche lo que tú digas, y empiecen a reconocer errores, fallas, y a llegar a acuerdos para trabajar juntos, ese problema en la casa no se va a solucionar. Ahí está el tema, por ejemplo, bueno, este asunto de los muertos, que si son de aquí, que si son de allá, son venezolanos. Es una discusión inútil. Pero sí es importante
el tema, por ejemplo, del uso de armas de fuego en manifestaciones. Que hay que condenarlo. Bueno, el tema, por ejemplo, de que no estén haciéndose las supervisiones necesarias para que un Así funcionario es, use o así no es. use las armas de No tal manera. puede, es Entonces, una por eso instrucción yo digo, clara, ni civiles, ni funcionarios pueden usar armas de fuego. Bueno, y los responsables tienen que ser castigados. Yo me atrevo a pensar que quizás la sustitución del comandante general de la Guardia Nacional tiene que ver con eso. Eso es algo que piensas tú, yo no voy a Me entrar atrevo a en ese pensar. debate. Lo que te estoy diciendo es, más allá, porque haces un esfuerzo impresionante, está bien, ese es tu derecho como periodista, pero yo ¿Cuál es el esfuerzo? yo te invito a que compartas conmigo que no podemos seguir poniéndole color a la muerte. El que No, mate, de acuerdo contigo. el que mate, Eso lo suscribo. civil o funcionario, Lo suscribo. tiene que ser lo suscribo castigado. completamente. Y yo La le pido, quema de personas, mira, y yo le pido, los linchamientos, todas esas cosas yo las yo le condeno. pido a todos los venezolanos, Pero tú ahorita la me represión. hablabas del video ese que están pasando supuestamente Ah, no, aquí hay un de mí, comentario. de que yo estaba ¿Cómo borracho. entrevistas a ese hombre que en video están las pruebas donde amenaza de muerte a manifestantes con arrollarlos? Apología del delito, dice Braulio José Rojas. Esa es la misma guerra de mentiras, de poner gente que se parece a uno, pero eso me recuerda a la persona esa que lincharon o que le cayeron a golpe en el CCCT, porque que se parecía a unos Germán Carray y otro mío. O sea, ¿en qué sociedad vamos a construir? ¿Qué estamos planteando? Entonces no podemos seguir, es que este es de este lado, este no. El que utilice su posición política o su molestia o su rabia para atacar físicamente, para golpear o para matar, toda la sociedad, toda, debemos condenarla. Eso no significa que tú, Vladimir, vas a claudicar a tus ideas o yo, Héctor Rodríguez, a las mías. Las vamos a seguir teniendo, las vamos a seguir debatiendo en los medios de comunicación, en los espacios académicos, en los espacios políticos, pero con respeto. Ahora, fíjate, esa es la sociedad que yo quiero para mis hijos. Fíjate, Y estoy convencido, Vladimir, que la mayoría de la sociedad piensa igual que yo. Fíjate lo siguiente, aquí se Aún habló, gente que piensa políticamente distinto. aquí se habló de las sentencias del TCJ, aquella famosa sentencia 155, 156, etcétera, y se habló de que esas sentencias tenían que ver con la idea de garantizar la paz en el país. Se habla de una constituyente para la paz que en mi opinión no nace del consenso y que en mi opinión está generando mayor confrontación. Vamos a hablar de ese tema al regreso con Héctor Rodríguez, nuestra etiqueta, Héctor Rodríguez a la una. Ya venimos. Usted está viendo Vladimir a la una. Mañana por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la una. Bueno, seguimos conversando con Héctor Rodríguez. Él es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el jefe del comando de campaña de la Asamblea Nacional Constituyente. Estábamos hablando de que se ha anunciado la Asamblea Nacional Constituyente como una iniciativa para la paz. Así es. Y bueno, luego el lanzamiento de esa iniciativa, pues el resultado hasta ahora, la oposición no participa, no se le preguntó al pueblo si quiere o no constituyente, no se le preguntó las condiciones de esta constituyente, no se sabe si efectivamente la constituyente va o no consultar al pueblo. Entonces, hay muchas zonas de polémica, al menos para utilizar una palabra, de conflicto con esa convocatoria de la constituyente. ¿Por qué no nació del consenso? Lo último que dijiste no es completamente cierto, porque en las bases electorales se puso claramente. No se puso de que va a claramente, hay una consultar. exhortación. No. Hay un exhorto. Léete las bases electorales, te lo recomiendo. Hay un Dice- exhorto que fue lo que envió el presidente. Dice claramente que el producto de esa constituyente, la nueva constitución, va a ser consultada con el pueblo. Eso no hay duda. La nueva constitución va a ser consultada con el pueblo, como establece el criterio constitucional, porque la constitución no dice en ninguna parte que debe haber una consulta previa, y tú lo sabes, y si quieres podemos leer los artículos. Habrá un acá. cambio en eso, porque el presidente mismo dijo que la constituyente primero hacía lo que le daba la gana, después dijo Te que recomiendo, iba porque vamos a el buscar- producto de la consulta Ajá, que se hizo, ajá. que dirigió Elías, mucha gente recomendó eso y el presidente lo asumió y dijo, vamos a ponerlos en la base. Está taxativamente, Está como tú lo dices, yo lo voy a taxativamente, buscar y como si yo es así digo, me búscalo. autocritico. Eso es pero lo primero. me Segundo, rectifico, pero hagamos el recorrido. Tú tienes ahí la sí, constitución. aquí la tengo, préstamela. claro. Pero es Un que momen- la un puedes leer el momentico. 346. No la voy a 347, leer. puedes Esta buscarla. constitución nació de una constituyente. Sí, señor, Y de tú la me cual yo dices, ¿por qué no participé. nace del consenso? ¿Esta nació del consenso, esa constituyente? O por el contrario, todas las fuerzas que hoy son en oposición se negaron. No, pero se le preguntó a la gente si la quería o Se no. negaron porque no estaba en la constitución del 61 y tú lo sabes. Bueno, ¿y por qué vamos a regresar? Se Vamos a tener negaron. unas condiciones peores Porque que ahora antes. lo pusiste en la constitución de esa Bueno, manera porque y tú se fuiste confunde, constituyente. Héctor,
iniciativa con convocatoria. No, no, y no, hay no una es interpretación jurídica y política. Pero para eso está el diario de debate. Ustedes dieron un debate larguísimo, yo me lo leí completico, donde ustedes yo también propusieron poner referendo, lo votaron y lo sacaron. Es decir, que ahí el ánimo del constituyentista está clarito. No, porque hay un artículo que es el artículo 5, donde está muy claro que es que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y va a ser así, el pueblo es el que va a elegir sus constituyentistas y el pueblo es el que va a Y si aprobar. tú interpretas el 346... Lo interpreta la Sala Constitucional. Ajá. Bueno, eso es una Que interpretación. lo dice la Constitución es una interpretación, taxativamente. pero en todo caso... No. En todo caso, Ya va. No, bueno, yo tengo que calarla porque es la Sala Constitucional. Pero desde el punto de vista político es indiscutible. Porque la dice la Sala Constitucional, no, papá, porque ustedes los constituyentistas lo pusieron en la Constitución. O no está un artículo que el único intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional. Ajá, pero... Ya va, pregunto, ¿está o no está? Está, pero Ah. yo como ciudadano tengo derecho a diferir de eso. Tienes derecho, y a decir pero que tienes hay una que interpretación acatar- interesada, pero tienes que con acatar- todo el respeto que me merezcan. Tienes derecho, pero es una interpretación tienes interesada. derecho a toda la opinión, pero Ajá. tienes que acatar Pero la además- decisión. pero además, fíjate porque es un tú- mandato de la Constitución. Pero fíjate- déjame terminar la idea de lo que Ajá. te iba a decir, que tú me decías no nace con consenso. Cuando vamos a esta constituyente, no nació con consenso. Tanto fue así que Chávez tuvo que ir a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, es mandato, si vamos a la constituyente. Ahorita tampoco nace tan con consenso. Tanto es así que tuvimos que volver a ir al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia dijo, es mandato, si vamos a Ajá, constituyente. pero ven acá. Ahora, en una situación Ahora, política... la pregunta que tú me haces- Ahora, Héctor, perdóname. En una situación política como la que tenemos, donde efectivamente hay una confrontación entre dos en el país, cuando Polarizada, hay... pues. Polarizada. Porque la confrontación Ajá. política es No, natural a la política. la polarización y hay una situación de represión, de violencia, de muertos, todo lo que podemos agregarle a esto. En medio de esta situación, ¿por qué ir A un diálogo hacia atrás? nacional. No, hacia atrás en cuanto a la consulta a la gente. ¿Por qué no preguntarle al ciudadano si el ciudadano quiere o no constituyente? ¿Por qué se le teme a preguntarle a la gente si lo quiere o no? En una situación como esta, ¿qué es lo correcto que hagas, Vladimir? Lo que manda la Constitución. Mira, el presidente ha intentado por varias vías, y ahí es importante como hacer el recorrido de cómo llegamos acá. Porque además quien planteó la constituyente inicialmente fue la oposición. Claro, en otras condiciones. El presidente generó, bueno, escucha sus discursos. Yo he visto discursos donde dice, el presidente en Consejo de Ministros convoca a la constituyente y en 30 días tenemos elecciones. Y te los puedo mostrar, de dirigentes de la oposición. Así que, pero bueno, eso es En todo relativo. caso, yo creo que Está bien. que el poder originario lo tiene el ciudadano, que es el que debe decidir de acuerdo al 346. es mi interpretación. y así hacia allá voy. De cómo llegamos acá. O sea, el presidente fue electo presidente, ¿verdad? ¿Y cuál fue la actitud de la oposición? No reconocer el triunfo y llamar a descargar la rabia. Fue una batalla. Fuimos a unas elecciones municipales donde el chavismo ganó, creo que, sin duda alguna, con más de 10% de diferencia, con más de 1 millón de votos, el 75% de las alcaldías. Tú pudieras decir como analista político, bueno, después de esa victoria, déjalo gobernar, déjalo en paz, un ratico por lo menos. Al mes estaban llevando a la guarimba. Al mes, Vladimir. 4 meses de violencia. Déjame terminar el recorrido. Luego, gana una Asamblea Nacional, el presidente lo reconoce. El primer discurso que dice es, te vamos a tumbar en 6 meses. Engañando además, negando tu oferta electoral. Porque la oferta electoral clara de la oposición, creo que tú incluso le hiciste una pregunta aquí a algún candidato diputado después electo de oposición, y él mismo dijo, no, eso era puro marketing electoral. Vamos a resolver el problema económico. Y lo primero que hicieron es, vamos a tumbar el gobierno en 6 meses. Es decir, el presidente lo que está abriendo es lo que constitucionalmente es la última opción para no responder con violencia, con diálogo, con violencia como ellos están planteando. Y lo está haciendo. Tú puedes tener la interpretación que tú quieras, pero tú lees el artículo sin interpretación. ¿Cuál de ellos? El 347, 348, 349. La interpretación que yo le hago, fíjate tú, Déjame Héctor, para que terminar me la idea. comente. Lo está haciendo tal cual como lo dice, más allá de la interpretación. Y además, la constituyente, ¿quién la va a elegir? El pueblo. La oposición dice, no, yo tengo mayoría, lánzate. Si tienes mayoría me puedes ganar todos los municipios. Claro, pero estás vulnerando el principio del voto universal directo y secreto. Por ejemplo, ¿Por qué? tú puedes tener 3, 4 votos y yo voy a tener 2 votos. No, ¿Por qué? Porque no. no al principio un claro Todo que el mundo sí. tiene 2 votos. No, perdóname, hay personas que aparecen No 2 es veces, verdad. 3 veces. No es pues, verdad. Si yo te demuestro eso, ¿te retractas públicamente? En todo caso, ¿Sí caso, o fíjate no? tú. No. Porque eso que estás diciendo es mentira. Por otra cosa, por el tema de la proporcionalidad. Héctor. No, pero es que lo que Fíjate estás tú, diciendo es mentira. Fíjate tú, por ejemplo, Ya va, es tiempo. mentira o no, No que te- un municipio no- que tiene 2.000 habitantes elige igual que un municipio que tiene 300.000. Y el municipio que tiene 2.000 habitantes no elige un alcalde y el que tiene 20.000 habitantes no elige un Pero es alcalde. diferente porque se trata de redactar una constitución, O sea, son dos cosas distintas, o sea, es de naturaleza distinta. Se está, digamos, todos desvalorizando todos los el municipios, peso de pero la ya va, población. no quiero que me pases así por encimita. Tú Ajá, me dijiste, pero- hay personas pero- que... No, eso es una mentira, Vladimir. Bueno, vamos a buscar... Hay personas que tienen 4 votos, eso es mentira. Todo el mundo, todos los electores, vamos a elegir por un sectorial y por un territorial. Tú me dices, eso no es posible. Bueno, tú en la Asamblea Nacional votaste, ¿verdad? Votaste por un voto lista y por un voto circuital.
Ahorita vas a votar por un voto territorial y por un voto Ajá, y sectorial. yo te pregunto, ¿quién maneja Es natural. los listados de las comunas, por ejemplo, quién las maneja? Las comunas. Ajá, el Ministerio de las Comunas. Sí. ¿Quién es el ministro de las comunas? Todos del los PSUV? que están, todos los que se han registrado en comunas Ajá. están en la data. Ajá. ¿Cuál es la data de los trabajadores? Todos los Ajá, que están en el ¿cuántas comunas instituto- hay? ¿Cuántas comunas debería haber, por ejemplo? Todos los que están en ¿Cuántas el comunas hay? Instituto Venezolano de Seguridad Social son los trabajadores. ¿Quiénes son los estudiantes? Todos los que están en todas las universidades. Ajá, y los trabajadores ¿Quién que da no, esa están, data? que no La tienen universidad. seguro social Bueno, no pueden pero, participar. Pero tú no me puedes decir a mí que yo manipulo la data del Instituto Venezolano de Seguridad Social porque es auditable. La realidad es, además, la mayor cantidad de constituyentistas son territoriales. Si tú eres mayoría al 80%, como dice la oposición, tú me vas a ganar el 80% de los municipios. Si eres mayoría de los trabajadores, me vas a ganar. Claro, pero hay una diferencia, Héctor, el tema del peso poblacional. Entonces, la verdad es... El peso poblacional. La verdad Héctor, es, muy Vladimir, importante. que la oposición, o por lo menos su dirigencia, para no hablar de toda la oposición, no es un problema, porque además a ellos se les invitó a debatir las bases electorales. Las cosas que se recogieron con los que quisieron hablar se tomaron en consideración. Pero fíjate, Pero ya había la- una voluntad política de hacer la constituyente, quisiera o no la oposición, porque fíjate, la totalidad de los voceros opositores que fueron allí, casi el 90% de los que fueron a la reunión de Miraflores, que no eran de la MUD, por cierto, estuvieron en contra. Las intervenciones que yo vi, Segundo Meléndez, Felipe Mujer, etcétera, todos los que han hablado del tema. Bueno, yo no he visto ningún factor opositor que ha dicho, vamos a la constituyente porque nos parece Pero que sea representativo. muchos de esos opositores dijeron, nosotros creemos que la nueva constitución debe consultarse. El presidente tiene razón, vamos a meterlo en las bases electorales. ¿Cómo Pero están? fíjate, tú, las bases como tal, no ¿Cómo fueron están? consultadas. Entonces, ¿Cómo están? Las bases electorales fue lo que se consultó, por eso se modificó. ¿Eh? Entonces, si tú tienes mayoría, vas a elegir tus constituyentistas. Y si tienes mayoría, vas a aprobar o negar la constitución después. Es democrática. ¿Cuál es el problema de fondo, Vladimir? Que la dirigencia de la oposición, su problema no es racionalizar la política, sino que se impuso la forma más irracional, la de la guarimba, la de la violencia, la que cree que va a acabar con el chavismo. Y eso es lo que te permite que haya un nivel de irracionalidad como ese. bueno, si se elige la constituyente el 30 de julio, si de aquí a allá no ocurre algo, de repente retiran la propuesta, se dialoga, X. Pero si vamos a elecciones de constituyente, Déjame decirte algo sobre ahí veremos eso. cuál va a ser la respuesta del pueblo a Ten la... la plena seguridad que la constituyente va. Ahora, lo que no sabemos es qué porcentaje de población va a apoyar eso, porque también eso puede ser una lectura, qué porcentaje votó. Bueno, está Pero vamos bien. a dejar estos tweets para Mira, el regreso. ya por cierto en eso tenemos una experiencia. El Ajá. que está apostando eso, Asamblea Nacional 2002. No vamos a participar. La Asamblea Nacional se eligió, legisló y el país siguió adelante. Hay dos tweets. Julio César pregunta, ¿por qué hablan de paz cuando ayer hubo un muerto en la protesta por parte del gobierno y no lo mataron con agua? Otro tuit por aquí, hay otro más. Ya va, para que vayamos no, para el por regreso. ¿Qué piensan hacer si el pueblo no acepta la constituyente o no le van a prestar atención a esa decisión? Pregunta Monita. Y vamos al regreso precisamente a hablar de este tema. Ok, ya venimos. Usted está viendo Vladimir a la Una. El sector trabajador petróleo y minería es un sector. Bueno, continuamos con Héctor Rodríguez. Tenemos dos tweets por aquí, Héctor. ¿Por qué hablan de paz cuando ayer hubo un muerto en la protesta por parte del gobierno y no lo mataron con agua? Dice Julio César. Por Te eso pregunta. mismo, porque no puede seguir habiendo muertos, porque no podemos seguir confrontando la política de esa manera, porque tiene que ser en las ideas. Hay que condenar la violencia como forma de hacer política. No podemos permitir, Vladimir, que la minoría que odia nos imponga la violencia como forma de hacer política. Así no somos los venezolanos, eso no es lo que queremos los venezolanos, y es lo que no queremos la mayoría. Chavistas, opositores y ni la mayoría no queremos la violencia como forma de hacer política. Otro mensaje en Twitter por aquí, lo tenemos, al aire. Héctor Rodríguez a la una, ¿qué piensan hacer si el pueblo no acepta la constituyente o no le van a prestar atención a esa decisión? Me refiero en cuanto a la gente que vote, por ejemplo, si la constituyente... Ayer escuché una diputada de oposición, aquí en Globovisión creo, bueno, no la escuché, la leí por redes de un programa de Globovisión, decía, nosotros no vamos a votar y no vamos a permitir que los vecinos voten. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué te refieres? Es decir, vamos a violar el derecho a la democracia, el derecho al voto del resto de los venezolanos. Vamos a empezar a aplicar terrorismo para que los venezolanos no salgan a votar. Esa es la agenda que veo en la oposición. Me parece muy peligroso. Ajá. Una pregunta, ¿ustedes no estarían dispuestos a congelar esa propuesta constituyente, rediscutirla con la oposición y llegar a una solución? Bueno, ¿cuál? ¿La mesa de la unidad democrática? El presidente Nicolás, ¿cuántas veces más va a convocar a la mesa de la unidad? ¿Qué es lo que ellos dijeron? No, esperen que la OEA va a declarar y no sé qué cosa. Ve los Twitter.
Y después, bueno, no salió, pero entonces ahora el 350 y la locura y vamos a parar todo el país. ¿Con quién discutimos? Nosotros tenemos toda la disposición de dialogar, de discutir, pero ¿con ¿Ustedes no quién? reconocen el liderazgo de la oposición? Claro que lo reconocemos, por eso lo convocamos, pero ellos son los que no van. Ellos son los que no reconocen que el chavismo existe. Ellos son los que no reconocen al presidente Nicolás Maduro. Ellos son los que no reconocen que el chavismo es una fuerza política y tienes que sentarte con ella a dialogar. Ahora, la oposición está dispuesta a sentarse a dialogar. Nosotros estamos esperando, el presidente ha dicho, aquí estoy, vamos a sentarnos a hablar. No queremos, nosotros es hasta que tú te vayas. Bueno, nosotros tenemos que seguir. Si ustedes no quieren dialogar, la dirigencia de la oposición, bueno, vamos a dialogar con el pueblo. ¿Qué está diciendo el presidente? La dirigencia de la oposición no quiere dialogar. Bueno, yo convoco al pueblo que elija unos voceros y dialogar. Y la mejor manera de dialogar con el pueblo no es preguntarle, ¿quiere usted constituyente, sí o no? La mejor Esa no es una manera forma. de dialogar con el Eso pueblo no es una manera más práctica. Es seguir y nos evitamos gastos, y nos evitamos muertos, y nos evitamos todo Es eso. seguir tal cual lo que la Constitución manda. Así de sencillo. El presidente está convocando a la constituyente que está en la Constitución, como la Constitución lo manda, como lo discutieron ustedes en el diario Debate, que me lo leí íntegro. Bueno, yo también me lo leí, además participé, pero aparte de eso, Héctor, aparte de eso, está es un tema de interpretación política. ¿Quién va a elegir los voceros? El pueblo. ¿Quién va a aprobar la nueva Constitución? El pueblo. Democrático. Tú puedes decir lo que no quieras, pero el presidente está convocando al pueblo a que elija a sus voceros para que redacte un nuevo pacto social y el pueblo lo apruebe. Y luego de eso, 10 días después, está convocando elecciones. ¿Cuál es el límite de esa constituyente? ¿Cuáles son los actos que puede hacer esa constituyente en tu opinión o en el criterio de ustedes? Bueno, ¿Y cuánto tiempo van a durar deliberando? Eso no lo dice la Constitución. Ajá. Eso lo determinará O sea, la constituyente. ustedes aspiran a un gobierno constituyente paralelo, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo van a convertirlo en parlamento? Nosotros queremos un espacio para el diálogo. ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes para hacer los cambios que necesitan? Queremos un espacio que proponen al país. Queremos un espacio para la paz. Queremos que la mayoría del pueblo venezolano le diga a la minoría de la dirigencia opositora que está irracional. Es la misma irracionalidad con la que dijeron en la Asamblea Nacional. Tú te debes recordar los discursos de Ramos Ayú. Una irracionalidad, una locura. O sea, eso no puede seguir siendo. ¿Qué esperamos nosotros? Que la oposición o racionalice su forma de hacer la política o surja un nuevo liderazgo. Pero fíjate, por ejemplo, hemos escuchado a algunos dirigentes del PSUV decir, a la fiscal le quedan tantos días, a ustedes les quedan, a la asamblea le quedan tantos días. Otros han hablado de que la constituyente no tiene límite de tiempo, otros han hablado de actos constituyentes, de leyes constituyentes. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Ahorita yo vengo de... Es importante saber, porque si yo, por ejemplo, voy a elegir una constituyente, tengo derecho a saber cuánto tiempo van a durar ustedes en el cargo, o es indefinido. Yo vengo de Guatire. Te pregunto, Héctor. De presentar los candidatos. Hay 6.000 candidatos. En este gran Pero debate, respóndeme eso, en este gran debate que se está dando, van a salir ideas de todo. Yo te puedo decir las ideas que ha propuesto el presidente. Primero, que sea un espacio para la paz, un espacio para el diálogo. Tú me vas a insistir, bueno, Héctor, pero es que el diálogo tiene que ser con la dirigente del opositor. Sí, pero yo no los puedo obligar. Ni tú los puedes ¿Y obligar. tú vas a hacer la paz solo en la constituyente, sin otros sectores del país? No, con la mayoría de la sociedad. Convocando a la mayoría de la sociedad. ¿Qué está diciendo el presidente? Este grupito no tú quiere. crees que la mayoría de la sociedad todo el va a registro apoyar eso, electoral Héctor? tiene la posibilidad. La mayoría de las encuestas que yo he visto, de diferentes encuestas de opinión, te hablan de un 80% de rechazo a la constituyente. ¿Ustedes no ven La esa mayoría de las no creen en encuestas la dicen que tiene un 90% de rechazo a la violencia. Y aquí tenemos dos caminos. Bueno, las dos cosas tienen rechazo, la constituyente y la violencia. O nos encontramos Entonces en no la habría... paz, en el diálogo, en el encuentro, o la violencia. ¿No será que la gente asocia constituyente con violencia por la manera como se convocó? ¿No crees en esa opción? Puede haber una política comunicacional en torno a eso, pero ¿qué estamos planteando nosotros? Bueno, si la gente no quiere violencia como no la queremos nosotros, abramos un camino para el diálogo. Estamos abriendo un camino para el diálogo. Estamos abriendo un camino para el diálogo. Tú puedes entrar a un debate de interpretación. Bueno, lo estamos haciendo como la Constitución lo dice. No me gusta lo que dice la Constitución. Bueno, vámonos al diario del debate. No me gusta. Bueno, vámonos al intérprete que la misma Constitución lo dice, que es el tribunal. Como en la anterior fue la Corte Suprema. Bueno, que tampoco me gusta. Bueno, ya ahí queda una opinión, pero hay que seguir. ¿Es democrática? Sí. Tú vas a tener, Vladimir Villegas, la oportunidad de elegir tu constituyentista territorial y tu constituyentista sectorial, como lo vimos ahorita. Todo el mundo va a poder elegir un constituyentista por su municipio y un constituyentista por el sector al que Pero, por trabaja ejemplo, Caracas, que tiene 2 millones de habitantes, por ejemplo, que puedan ser votantes, vamos a suponer que tiene 2 millones de electores, no sé cuál es la cifra, 1 millón y pico, no tengo la cifra clara. ¿Por qué Caracas va a elegir la misma cantidad de constituyentes que un municipio mucho más pequeño? O sea, ¿dónde queda el peso el tema de la proporcionalidad, Vladimir, Héctor, que es una conquista histórica? Nosotros hemos hablado de representación proporcional toda la vida. Lo primero que te propongo es que te leas las bases electorales, porque has dicho ya 3 cosas que no son. Ahora te pregunto, Mira, ¿pesa o no pesa igual Maroa que Caracas? Todos los municipios son igual de importantes para nosotros, si esa es tu pregunta, aunque eso no es lo que te iba a responder. Todos los municipios van a elegir un constituyentista. Las capitales de estado van a elegir 2 y la capital del país va a elegir 7.
Entonces te recomiendo cuando demos este debate primero que revises bien las bases. Claro, yo lo leí, pero además el presidente anunció, ¿es verdad o es mentira que el presidente anunció que la constituyente iba a discutir, iba a someter a consulta de la gente si lo consideraba conveniente? Es verdad. Ajá. Y recogiendo, te lo dije hace rato, la opinión de la consulta que hizo, modificó las bases electorales y dijo que la nueva constitución que salga, y eso está escrito en las bases electorales, de esa constituyente debe ser sometida Y yo te voy a hacer una referéndum. pregunta. El pueblo va a referéndum con esa constituyente, dice que no a esos a No los es- cambios. ¿Y qué va a pasar con las decisiones, los actos No constituyentes? es- Si, por ejemplo, si la destituyen a la fiscal en la constituyente, ¿eso va o queda derogada la Claro institución? que va, eso lo dice la constitución. No, me refiero, Ahora, me refiero a si los actos de la constituyente claro son que va, te rechazados estoy por la... respondiendo. Sí van. Van a consulta. Sí. No, tienen O sea, validez. si ella la raspan, queda Así fuera. es, así es. Ahora, Aunque el pueblo rechace las decisiones de la constituyente. aunque el después. pueblo rechace la constitución, que es lo que Ajá. vas a someter a referéndum, Ajá. tienes dos tiempos de la elección. La democracia es mucho más complejo que la elección. ¿Todos los candidatos los elige el pueblo? Sí. Todos los electores, el principio, tú me dijiste 3 principios, son los principios universales de la democracia. ¿Es universal? Lo es. ¿Es directa? Lo es. No hay elecciones de segundo grado aquí. ¿Es secreta? Lo es. Entonces, el proceso es completamente transparente, con las datas oficiales, administrada por el CNE, y todos los electores tienen la posibilidad de elegir a un vocero por el territorio y a un vocero por el sector. Ese planteamiento estás haciendo que hay distintos grados de vocería, es decir, Vladimir Villegas puede elegir 3 y Héctor Rodríguez 4. Es absolutamente falso. La constitución que surja Tenemos que de ir a ahí, la pausa, Héctor. la constitución que surge ahí debe ser sometida a referéndum. Es absolutamente cierto. Está plasmado en las bases electorales. No es una opinión. No, luego se modificó y se colocó por observación de la consulta que se hizo en el proceso de consulta de las bases electorales. Vamos a dejar unos tuits pendientes para Héctor Rodríguez. 1. Hasta el momento no me han dado una razón contundente para la ANC más allá de mantenerse en el poder. Carlos Silva, y lo contestamos al regreso. Ya venimos. Usted está viendo Vladimir a la Una. 3 de la tarde por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Héctor Rodríguez. Twitter por aquí que tenemos pendiente para el diputado Héctor Rodríguez. Hasta el momento no me han dado una Habla de razón las contundente razones. para la ANC más allá de mantenerse en el poder, dice Carlos Silva. En el corte anterior me hablabas tú también de los argumentos. Te decía, hay 6.000 candidatos, ya que consignaron sus recaudos, etc. Por cierto, en varios municipios hay candidatos de oposición. En ese gran debate, yo vengo ahorita de presentar uno, va a salir ideas de todo el mundo, de toda índole. ¿Qué propone el presidente? ¿Qué propone el Comando Central? Temas que tienen que ver con los problemas concretos del país. Uno, el tema económico. La Constitución nuestra está hecha al calor de una economía rentista. Y creo que la coyuntura ha demostrado suficiente de que necesitamos construir una economía distinta, que se base en la producción nacional. Y esa es una de las propuestas que está presentando el presidente. Otra, el tema de la seguridad. Nuestra Constitución ustedes la hicieron con un sistema de penas bastante flexible, bastante suave. Y yo creo que siendo el tema de la seguridad uno de los principales problemas de la sociedad venezolana, nosotros necesitamos un sistema de penas más fuerte, con más carácter, que asegure que aquel que asesina, que viola, que secuestra, va a tener un castigo considerable, ¿no? Otro tema que ha planteado el presidente es el tema de la juventud. Un conjunto, esta Constitución no tiene un capítulo para la juventud. Y para eso hay que cambiar la Constitución, Héctor, para hacer todo eso. Después de 17 años hay que cambiar la Para eso Constitución se para puede eso. fortalecer la Constitución. Si no fuese Pero así, hay una razón lógica para hacerlo. si no es así, ¿por qué la Constitución no da las opciones de cambio? La misma Constitución lo da, porque toda obra humana se puede ir perfeccionando. Por ejemplo, las misiones, el derecho a la vivienda, la misión O sea, de que amor lo mayor. que no se ha hecho es porque la Constitución no lo ha permitido. Me refiero a los cambios en políticas sociales. Hemos hecho o muchísimas a la cosas. superación de la pobreza, Hemos por hecho ejemplo, muchísimas cosas. O a la política económica. Hemos hecho muchísimas cosas que están en la Constitución y ahora nos planteamos hacer muchísimas cosas más. Tú me puedes preguntar, Vladimir, ¿tú estás orgulloso de lo que han logrado estos 17 años? Totalmente. Totalmente orgulloso del 1.600.000 viviendas, de los 3 millones de pensiones, de 5 millones de canaimas, pero no estoy satisfecho. Una pregunta que Y te no quiero lo voy hacer a sobre estar, eso, Héctor. Y no lo voy a estar, déjame terminar la idea. Y no voy a estar satisfecho hasta que la última familia viva una vivienda Ahora, digna o hasta que la última abuelita tenga una pensión. Y cuando te digo esto, te digo incluso
aquellas personas que, tómate, la regalo. Gracias. Ahora fíjate, Héctor. Incluso aquellas personas que piensan distinto a mí. Yo estoy trabajando, estamos trabajando en la revolución para que el que nos odia, que nos quiere quemar vivo, también viva en una vivienda digna, también tenga su pensión, también sus hijos tengan su canaima. Ajá, yo te quiero preguntar algo, Héctor. Pregunte. ¿Por qué jóvenes nacidos en este tiempo, en revolución, están hoy protestando contra el gobierno? ¿Por qué esos jóvenes hoy sienten que este gobierno no les da oportunidad, no hay futuro en Venezuela, se quieren ir? Es natural están en la saliendo... democracia que alguien proteste en contra. ¿O es que acaso cuando tú eras joven no protestabas también? O sea, ¿por qué vemos algo como algo raro de que hayan distintas visiones? Lo que no es natural es que la protesta nos lleve a querer quemar a alguien vivo, a querer a dañar los espacios. No. Primero entendamos que en la democracia, que en las sociedades políticas es totalmente natural que hayan distintas visiones. Tú y yo podemos tener distintos enfoques de cuál es el papel que debe jugar el Estado en la economía, o hasta dónde debe llegar o no la política social, o cómo debe ser la política internacional. Yo, por ejemplo, defiendo una política internacional bolivariana, que es antiimperialista por naturaleza. Hay quienes no, que tienen una visión distinta. Lo primero que los venezolanos tenemos que entender es que es natural las diferencias políticas en democracia. Ahora, lo que no es natural es que esas diferencias se canalicen desde el odio, desde la rabia, desde la violencia, que es lo que estamos condenando. No estamos condenando la protesta, no estamos condenando el debate político. Lo que estamos diciendo, eso no nos puede permitir odiar, quemar, matar, asesinar. Eso es lo que estamos condenando. ¿Qué reflexión haces tú del chavismo en cuanto a la pérdida de apoyo popular? O sea, me imagino que ustedes ven encuestas, las vemos todos, vemos encuestas. No hay ninguna medición que te hable otra cosa, sino del deterioro del apoyo popular al gobierno. ¿Por qué ha ocurrido eso? O sea, ¿qué autocrítica pueden hacer ustedes en cuanto a esta realidad? Pues? Las encuestas tienen muchas lecturas. Ajá. Y el trabajo ¿Qué político lectura le das, pues? y el trabajo político de uno es construir y reconstruir mayoría. Y en eso andamos. Por ejemplo, yo te puedo hablar de las encuestas que yo manejo, que por la responsabilidad de Miranda son las de Miranda. El nivel de rechazo a la actual gobernación de Miranda ronda el 80%. Tú puedes tener la plena seguridad que en las próximas elecciones de gobernador vamos a recuperar el ¿Tú Estado. crees que si Miranda. hay una elección, por ejemplo, Capriles es candidato, No le gana a tengo Maduro, la Maduro le menor- gana? No tengo la menor duda que en la próxima elección de gobernador le vamos a ganar a Capriles. Tienes la plena certeza de que la gobernación de Miranda vamos a recuperar. ¿Y eso las es parte, presidenciales? y eso es parte de las encuestas. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero ¿por qué Capriles tiene ese nivel de desgaste? Bueno, eso es parte del análisis. El trabajo político de la fuerza es natural en la fuerza. Nosotros con el presidente Chávez perdimos la reforma y 2 años después estábamos ganando la enmienda, haciendo política, reconociendo nuestros errores, corrigiendo. O sea, al presidente Nicolás Maduro le ha tocado atravesar la baja de los ingresos petroleros de un país petrolero. Si hubiese sido un presidente neoliberal, ¿qué dice? Sacrifiquen la política social. Aumentenme la edad de pensión, eliminen la misión vivienda, cierra tantas escuelas, como están haciendo en muchas partes Sin de embargo, América hay Latina. suficiente empobrecimiento. Vemos gente recogiendo comida en la calle, tú lo has visto, ¿no? Como lo estás haciendo hoy en Argentina y en Brasil. ¿Y qué ha hecho el presidente? No, mayor política social. Imagínate tú qué hubiese pasado con la baja de los ingresos petroleros si el presidente se hubiese planteado congelación de salario. Mira, una pregunta o si que se te hubiese hace... planteado aumentar la pensión, como están haciendo hoy en Brasil y en Argentina, los aliados de la oposición venezolana. Un poco para que tengamos conciencia. Ronald Rodríguez de te modelos pregunta, políticos. ¿qué es esa operación Tuntún de la que tanto amenaza Diosdado Cabello si gana la ANC? Eso es diálogo. Y a propósito de eso... Esa operación Tuntún no es si gana la ANC. No, es que ya se está viendo. Esa operación es actual. Todo el que haga actos de terrorista va a aplicarse la Oye, por justicia. cierto, por ahí estaba circulando, me gustaría comentártelo, Héctor, un video de la esposa, publicado por la esposa del diputado Wilmer Azuaje, del estado Barinas, denunciando que su esposo está detenido en el SEBIN, no se le permite ver, está incomunicado, tiene ya casi 2 meses incomunicado, no, incluso supuestamente un tribunal militar rechazó enjuiciarlo a él, asumir el caso, y bueno, no recibe visita y está en condiciones deplorables, de acuerdo a lo que un video, incluso con el propio Wilmer Azuaje. Me gustaría saber... Hay que revisarlo, porque si uno se guía por los videos que ellos plantean, están muchas veces llenos de mentiras. Este es un Estado que respeta los derechos humanos y que va a aplicar justicia. Ten la plena certeza de eso. Nos están presionando, se nos acabó el tiempo. Terminó el programa ya. Terminamos, sí. Se acabó el estuvo programa. bueno. Demasiado rápido. Gracias, un abrazo. Pero en ese caso yo te sugiero que lo investigues. Trabajemos por la paz. Te sugiero que investigues el caso de Wilmer Sea Azuaje. lo que sea, trabajemos por la paz. No permitamos que la minoría que odia nos imponga la violencia. Y bueno, tratemos de que se mantengan los derechos humanos, Así que se debe ser. respeten los derechos humanos. No, tenemos que trabajar que sea así. Hay que trabajar para eso, por Así eso te sea. planteé el caso de Wilmer Azuaje. La No lo olvides, paz anótalo. incluye todo eso. Anote ese caso. Así Te será. agradezco, Héctor. Gracias, Héctor Rodríguez. Vamos a despedirnos, será hasta el próximo lunes cuando volveremos con más de Vladimir a la Una. Y bueno, quédense ahora con Brújula Internacional y regresó Julio César Pineda. Así es, bueno, será Tenemos que dar un hasta el debate lunes. sobre la OEA.